Muy bien, y como lo mencionamos hace un ratito nada más, vamos a hablar de un tema que siempre nos llama a reflexionar, está en nuestra línea editorial y es abordar con la mayor seriedad posible todos los aspectos vinculados a la droga, al narcotráfico, a la drogadicción, a la recuperación, a las políticas en este sentido. Y hoy se recuerda el Día Mundial de Lucha contra el Narcotráfico o contra la drogadicción. Raúl, ¿es así? Raúl Ontiveros, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy amable. Bueno, escuchabas cómo lo pongo en términos de nuestro interés editorial, lo conocés, lo hacemos hace muchos años. ¿Por qué hoy y a qué apunta esta conmemoración? Bueno, la ONU hace varios años atrás, desde 1986, determinó que el 26 de junio fuera el Día Internacional de Lucha contra la Drogadicción. ¿Está bien? Y es una fecha que anualmente nos convoca a reflexionar en qué situación estamos y bueno, a ver con qué contamos también para enfrentar el fenómeno, un fenómeno que ha crecido no solo en lo cuantitativo, sino también en las situaciones, en lo cualitativo también. Sí, ¿no? claramente. Ha crecido a punto tal que hay sectores de la sociedad que lo tienen internalizado casi hasta como una cuestión normal. Claro, y segmentos etarios que lo tienen casi en su vida cotidiana. Claro, de esto hablamos como la naturalización del consumo, ¿está bien? Lo cual es tremendo. Que hoy en día se está abogando por la naturalización del consumo de cocaína, que obviamente también va a suceder. Sí. Así como hace unos años atrás se charlaba de manera como muy disruptiva de marihuana, pero también hoy en día sabemos que contamos en San Juan con sustancias con mucha accesibilidad, que hace años atrás era prácticamente ciencia ficción, decir que en San Juan había LSD, éxtasis, y hoy están instaladísimas. Inclusive las que se conocen como NCPA, nuevas sustancias psicoactivas como ketamina, tusi, que eran en serio, era de otra ciudad, de otro hemisferio. Casi mencionar un laboratorio en todo caso. No, pero hoy en día las tenemos, chicos muy chiquitos consumiendo. ¿Y por qué se llega a ese proceso? ¿Qué factores se han conjugado para que haya facilitación a la adquisición y una incentivación al consumo? Bueno, tenemos familias muy disfuncionales por un lado, una accesibilidad a las sustancias enorme, es un buen negocio para algunos. Con lo cual los controles se hacen laxos. Normalmente los controles, las regulaciones se flexibilizan demasiado, una legislación que es prácticamente muy benevolente con el consumo de sustancias. Y la penetración del poder económico del narcotráfico en las instituciones, Raúl. También tenemos un detallito, que es el blanqueo de capitales. Claro. Sí. Con lo cual el lavado del dinero del narcotráfico es legal. En línea como esta otra locura reciente de que la tramitación para la adquisición de un arma semiautomática se reduce a un papelito. Exactamente. Eso es tremendamente rearmar las bandas narcotraficantes. Así les destruís con una aplanadora las armas que les secuestran en Santa Fe y les habilitás para que las compren por otro lado. No se entiende mucho que digamos. Bueno, sí se entiende desde cierta lógica que no es desde la salud. Claro. ¿No? Todo esto hace la tormenta perfecta. Chicos cada vez más solitarios, familias menos contenedoras, mayor droga en la calle, y tenemos la tormenta perfecta. Sí, ¿cómo hacerle comprender a los padres la importancia del diálogo sobre este tema? Porque vos contabas que desde muy chiquitos, es más, se sabe que en muchos patios de colegios, que todos creen que no, hoy se vende droga. ¿Cómo hacemos para que interpreten bien esta realidad, para que lo transmitan a sus hijos y cómo transmitirlo? Bueno, nosotros necesitamos hacer todo un proceso de formación respecto al tema de adicciones, de drogas, que lo existe, pero sobre todo dirigido más que a los chicos, a los padres. Cuando de un colegio a nosotros nos invita, decimos, miren, no hay ningún problema en charlar con los chicos, pero nos encantaría charlar con los papás, porque se comieron el verso. O no lo quieren ver. Ese punto, esto que está señalando Sandra para mí es central, porque yo sé, todos asistimos, a quien más, quien menos sabe de alguien que ha tenido ese problema. El primer negacionista, no quiero generalizar, pero
diría yo, mayoritariamente el primer negacionista de esto son los padres. A ver, a nosotros nos pasa muy seguido, te diría que semanalmente, que acuden a nosotros papás por sus hijos, que hasta hace unos 3 años atrás nos defendían a muerte que la marihuana no le hacía mal, que la podía controlar y que era un juguete más prácticamente en la vida de adolescentes, ¿no? Y hoy en día están consumiendo por otras sustancias más duras, con trastornos de algún tipo psicológico, psiquiátrico inclusive, y con alguna situación de deterioro social, ¿está bien? Que en realidad no nos sirve de nada que nos den la razón 3 años después, porque tenemos un problema que era evitable. Claro. ¿Está bien? La familia no está reaccionando a tiempo. Es mucho más simpático ser compinche del pibe, de la chica, a la hora de decir, está todo bien, dale nomás, que sentarse a hablar y decir, a ver, esto te va a dañar. Hay una clara irresponsabilidad de no advertir las consecuencias, porque el adulto sabe que esto termina mal. El adulto lo sabe, ¿o no es así? Yo creo que sí, pero también hay en esto de la negación que ustedes decían, a ver, para que haya adicción tiene que haber negación. Sí, claro. Este tren nos está atropellando y dio señales. Hemos visto las luces, hemos escuchado las alarmas, pero preferimos no hacer caso hasta que ya lo tenemos muy encima. En esta lucha tan asimétrica, yo lo observo como extremadamente asimétrica, cultural, económica, institucional, ¿cuál es el rol del Estado? Bueno, nosotros cuando analizamos la situación de drogadicción o adicciones en general, porque también tenemos que ver qué pasa con el juego, nosotros tenemos que ver, también la droga aumentó, pero también tenemos que ver cuál es nuestra capacidad de prevención y de respuesta. Planes, programas de prevención, ¿existen? ¿Sabemos de ellos? ¿Hay lugares para alojar a los chicos? Bien. Eso en prevención. Segundo, en tratamiento, ¿cuántos nuevos centros de rehabilitación hay en Argentina? ¿Cuánta voluntad de invertir tiene el Estado en ese sentido? Estamos haciendo algo con la ley de salud mental, que creo que en general es una buena ley, pero que tiene un par de detallitos que atan de mano a las familias y a quienes necesitan internarse. Raúl, el otro día hablaba con una amiga que es periodista en Mendoza y nos decía que, bueno, ya nota que antes el más pobre consumía una cosa y el que tenía más plata consumía otra. Hoy ya no tienen todos el mismo alcance. Hasta con virulana se están drogando en Mendoza. Virulana, con lo que la virulana plata sirve para, en realidad, como filtro para fumar la cocaína. Por eso no cuesta la misma la amarilla que la plateada. Y hay otro tema. La amarilla es más cara, porque sirve más a ese fin. Qué locura. Nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, como siempre sucede. Pero nutritivo. Pero además vamos a volver a hablar del tema como lo hacemos siempre, porque yo lo planteo, que está en nuestra línea editorial desde hace muchos años, este asunto, porque la contribución que nosotros le podemos hacer a nuestros televidentes es hablarlo, es decirlo, exponerlo al tema. Raúl, como siempre, muy amable. Gusto, muchas gracias. Muchas gracias. Y feliz cumpleaños. Happy birthday to you, my dear. Feliz cumpleaños. 54. Mira, pareces de 34.